nombre es Joana Catherine Ávila Viatela, inscrita a la carrera de Ingeniería de Sistemas. A continuación les voy a explicar el taller 2 de Dinámica y Energía del ejercicio 1. Entonces, para esto se va a realizar el proceso a través del simulador, que es el que estamos viendo en la pantalla, que es de fuerza y movimiento de la Universidad de Colorado. Entonces, para eso vamos a graficar teniendo en cuenta las siguientes características o variables. Entonces, la primera, la simulación que se va a hacer, tenemos en cuenta la fricción, que va a ser madera, en los vectores, fuerza y fuerza neta, muros, dejamos ladrillos en la posición, dejamos el objeto en -6 y el cajón colocamos que va a ser pequeño. Posteriormente, luego miramos en la fuerza aplicada, como lo podemos observar en la pantalla. Se arrastra el mouse hasta que salga la fuerza neta, hasta la posición de la flecha verde, y podemos ver cómo el diagrama de flujo va mostrando las posiciones de las diferentes fuerzas en la gráfica. Posteriormente colocamos playback y luego grabamos. Se ejecuta y se detiene antes de que llegue al muro, como lo podemos observar en la gráfica. Entonces ahí lo detenemos. A partir de eso, entonces miramos las fuerzas paralelas que nos dan en Newton y miramos las diferentes cantidades que nos dio. Entonces, fuerza aplicada 560.69 Newton, fuerza de fricción, que es la fuerza en la que los dos elementos sólidos, en este caso la fricción que se dio entre el cajón, y me dio menos 294 newtons, la fuerza del muro 0 newtons, y la fuerza neta es la sumatoria de las anteriores, que es el total 226.69 newtons. Entonces, para eso tenemos las preguntas en el Word, y aquí vamos a ir colocando los diferentes datos que me suministró el simulador. Entonces, por ejemplo, para ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, en la madera, que fue el que hicimos ahorita, 530,411 newton, y la fuerza de fricción menos 294 newtons. En el hielo, 530,411 newtons, y en la fuerza de fricción 0 newtons. Entonces, para el segundo punto tenemos cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces, en la madera me da 236,411 newtons, que se obtiene de la suma de la fuerza aplicada, como lo vimos en el simulador. Y para el hielo hacemos lo mismo, pero el resultado da 530,11 newtons, que se obtiene la sumatoria igual de la fuerza aplicada. Podemos evidenciar que es mayor la fuerza de fricción en el hielo, y esto debido a las características que tiene el momento de desplazarse o acelerar. Para el punto C me piden que determine la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, para eso nos vamos nuevamente al simulador. Entonces, para el simulador colocamos velocidad y ahí nos va a dar la gráfica, y nos va a dar la pendiente. Lo que hacemos es ampliarla un poquito para poder observar mejor los diferentes ejes. Entonces se coge de la gráfica, se coge un punto en el eje X y un punto en el eje Y. Y se utiliza esas variables para poder responder o colocarlas en la ecuación, que es la que vemos acá. Velocidad final menos velocidad inicial y temperatura final menos tiempo final menos tiempo inicial. Qué pena. Entonces, ya después de esto con el simulador, lo que hacemos es responder los datos que nos suministra. Entonces, para la madera nos dio 2.25 metros sobre segundos al cuadrado, y para el hielo 5.43 metros sobre segundos al cuadrado. El punto D me dice qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra tiempo. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Para la madera, el tipo de gráfica obtenías una recta, como la pudimos evidenciar en el simulador, que representa la constante de la velocidad en el tiempo.
El tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo, puesto que la velocidad aumenta de manera uniforme con el paso del tiempo. Y el comportamiento de la velocidad del objeto en el tiempo, esto lo que hace es que en el tiempo, o sea, el objeto en el tiempo sea constante y el valor de la posición aumenta proporcionalmente al tiempo, siendo que la superficie hace que la velocidad del objeto sea menor. ¿Esto debido a qué? Pues a la fricción. Para el hielo, entonces, el tipo de gráfica es una recta también ascendente de velocidad contra tiempo. La gráfica también representa un movimiento rectilíneo, pero en el comportamiento de la velocidad el tiempo va incrementando y el valor de la posición va aumentando. La superficie hace que la velocidad del objeto sea mayor. Esto debido a que el hielo presenta menor fricción. Entonces, como conclusiones podemos evidenciar y gracias al simulador nos pudimos dar cuenta que entre mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la velocidad de un objeto y por ende será su aceleración. Eso lo que quiere decir es que en el ejercicio eso dependerá de los elementos externos del material con el cual se está empleando, ya que a mayor fricción, como es el caso que utilizamos de la madera, esto reducirá la velocidad y en el material del hielo lo que hizo fue que hubiera menor fricción. Por lo tanto, permitiría un deslizamiento más sencillo de la caja, incrementando así la velocidad. Por otra parte, también se entiende que al obtener la pendiente de la gráfica que vimos, velocidad versus tiempo, esta pendiente lo que resalta es la aceleración del objeto y el cuerpo, siendo que la constante es positiva, ya que va en aumento. Y finalmente se entiende el análisis dimensional porque resulta claro que las unidades de fuerza que dan en Newton se descompone la masa en unidades de sistema internacional como es el kilogramos y las unidades de aceleración están dadas por la longitud expresada en metros que es tiempo sobre segundos al cuadrado, siendo más sencillo de apropiarse para los términos de la segunda ley de Newton. Muchas gracias.